Sí, qué bueno. Realmente un placer poder estar unidos aquí con ustedes en esta mañana. Por primera vez para mí, estar con la iglesia de Villa Elisa. Yo estoy sentadito en mi oficina y en casa acá en Asunción, barrio Virgen del Huerto se llama, cerca de barrio Jara. Y hablando con el hermano Antolín, coordinamos para poder dar un saludo hoy, en este día. Y además, dar un poquito eh, abrir un poco el panorama de qué está pasando en nuestra querida nación, Paraguay, qué está pasando en el ambiente intercultural. Y espero que después de esta pequeña presentación, vamos a poder decir, ahora entiendo algo más hoy, ¿verdad? Ahora veo mi país en un poquito diferente de lo que tal vez veía. Para otros que viajan mucho, lo que voy a compartir eh, no va a ser tan novedoso. Para muchos que estamos en Departamento Central, lo que compartiré será de mucho ánimo en realidad, mucho ánimo. Y antes que nada, muchas felicidades a los padres. Eh, no necesariamente traje hoy un mensaje de Día del Padre, pero quiero reconocer eh, este día. Yo estoy celebrando también. Mi esposa me dijo, tus hijos van a prepararte un asado, entonces tengo algo para esperar este domingo mediodía. Vamos a ver qué pone en la parrilla, ¿verdad? Y es importante estar juntos en familia. Yo puedo gozar eh, en el sentido que tengo un papá que vive todavía, está todavía fuerte de salud y se encuentra en Estados Unidos. Yo soy hijo de misioneros norteamericanos y mi papá y mi mamá ambos están vivos y en Estados Unidos. Ellos pasaron muchos años en Paraguay, 42, 43 en total. Papá era hijo de misioneros. Entonces mi abuelo trajo su familia a esta hermosa nación en el año 1955. Y desde ese entonces la familia Goddard pudo pisar tierra guaraní desde el norte. Y lo que trajo a mi abuelo fue el conocimiento, le llegó a sus oídos su conocimiento que existe dentro de Paraguay pueblos nativos, indígenas, y que ellos son originarios. En Estados Unidos hay también gente que estuvieron ahí originalmente, antes de la población occidental de Europa, y ahora que conocemos como Norte y Sur, Sudamérica, ya estaba poblado. Y abuelo en Estados Unidos en aquella época había recibido a Cristo como Salvador a una edad ya avanzada y muy rápido llegó a entender de que hay más personas como él que no conoce a Cristo, no tiene acceso ni oportunidad de conocer como él llegó a conocer. Él escuchó el evangelio de alguien que tuvo el coraje de confrontarle con su situación, su condición, el pecado. Y eso no es una cosa que a la gente le gusta escuchar, que somos pecadores, eso no da gusto. Pero con las buenas nuevas, completa esa noticia con algo bueno, una buena noticia, que nuestro Creador Dios suplió en Cristo Jesús, su propio Hijo, eh, la paga del pecado, la muerte. Cristo mismo murió en la cruz.
Y esa noticia transformó la vida de abuelo y también a su familia. Tenía 7 hijos y escuchó en un momento dado, yendo a la iglesia como siempre hacemos, todos los domingos, y pasan los días, meses, años, y abuelo era así también, trabajando duro tratando de suplir para su familia. Y eh, incluso me dijo y escribió en un libro que estaban empezando a prosperar. Abuela consiguió su primera lavarropa. Estamos hablando del año 45, 50. Entonces en aquel entonces era todo un lujo en Estados Unidos tener lavarropa eléctrico. Eh, y ella por fin, primera vez en su matrimonio, ya con 7 hijos, pudo tener lavarropa eléctrico. Eh, entonces estaban empezando a experimentar prosperidad económica. Y en ese momento vino un loco, ¿verdad? Como ahora ustedes a mí me invitaron para hablar de las etnias o de la obra intercultural. Llegó a su iglesia y habló de pueblos indígenas en todo el mundo, había sido, que son muy diferentes a los norteamericanos, muy distintos, distinta cultura, idioma. Y eso asustó en gran manera a abuelo. Dijo, qué bárbaro, no sabía que existía esa gente. Eh, Viste que él vivía en su entorno y ahí nomás. Todo el mundo era Estados Unidos para él. Y descubrió que hay una vida fuera de América. Eh, y fue desafiado porque escuchó que ellos ni siquiera tiene alguien que conoce su idioma que puede compartir buenas nuevas. Y ese le desafió porque él dijo, yo tengo salvación. Dios transformó mi vida. Él, eh, él fumaba muchísimo. Cuando mi papá era mitaí, él fumaba mucho y a través del poder de Dios y la obra del Espíritu Santo en su vida, él tiró su cigarrillo eh, y luego nunca más, ¿verdad? Esas cosas Dios te permite, te da la fuerza, ¿verdad? De superar hábitos. Y él experimentó transformación en su vida y dijo, mira, esa gente necesita también esa misma oportunidad. Y entonces se motivó y vino a Paraguay con 7 hijos, con apenas tipo una promesa de fe de $100 mensual. Y no se puede ni en aquella época sustentar a una familia con tan poco dinero. Pero ellos vivían por fe y Dios suplió cada necesidad. Mi papá creció en ese ambiente, papá. Tuvo un papá que estaba totalmente entregado al Señor y era un hombre con mucho, mucho coraje, ¿verdad? Agua sua, ¿verdad? Legalmente mi abuelo era un loco que él decidió cuando llegó a Paraguay por primera vez, en vez de quedarse en Asunción, irse al Chaco paraguayo. Y en aquel entonces el Chaco paraguayo no es como es hoy en día, no había ruta asfaltada. Yo ayer me fui al Chaco, cerca de Mariscal Estigarribia, a visitar una aldea guaraní ñandeva. Y nos fuimos con aire acondicionado en nuestro auto. Y en el camino nos quejamos mucho de las baches, ¿verdad? Eh, y agradecemos a Dios porque puso a Arnoldo Vins como ministro en MOPC, ¿verdad? Porque se están mejorando mucho los caminos. Y me hizo recordar la época de mi abuelo, no era así, era eh, caballú, era a caballo y era carreta, era camión muy, muy duro, terrible el camino. Bueno, él buscó a lloreos, a otras etnias, para tener contacto amistoso y el Señor le bendijo y le concedió ese deseo. Y hoy día hay iglesias en toda parte en el Chaco, eh,
y mi abuelo tuvo parte de eso, ¿verdad? Y papá entonces creció en ese ambiente y se convirtió en alguien igualito, ¿verdad? Papá era un hombre más tranquilo que abuelo, pero comprometido totalmente, de que Dios le envíe, le haga lo que quiera con él. Y ese transmitió a nosotros. En mi familia somos tres, yo soy el menor de tres hijos, ¿verdad? De tres hermanos. Y mi hermano mayor, mi hermana, ambos son misioneros a tiempo completo, trabajando en Paraguay con las etnias indígenas. Y de mis tíos, 5 se fueron a diferentes países, hasta Islas Filipinas, Colombia, a Bolivia, varios países. Y entonces no descarto para nada el rol que tiene el papá en nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso les felicito a todos los papás. Es un gran desafío que tenemos de vivir una vida tan entregada eh, ante nuestro Padre, para que nuestros hijos vean eso y no digan, papá es un religioso tuyo, sino alguien que realmente vive lo que cree, ¿verdad? Es lo que dice que es, ¿verdad? Hombre de integridad, hombre eh, entregado al Señor. Cuando está en el trabajo, cuando está en la iglesia, él es un papá que me ama. Y yo quiero que mis hijos, ojalá ahora, ¿verdad? Pero algún día pueden llegar a decir, yo tuve un buen papá en mi vida, ¿verdad? Y me enseñó mucho para caminar en el camino del Señor. Em, quiero mostrar mi pantalla, si me permiten, ¿verdad? Sí, Ok. Ustedes acaban de participar en en auxiliar y acompañar una persona muy especial en la obra, en un área de Paraguay que quería mostrar en mapa dónde, ¿verdad? Muchas veces apoyamos, pero no sabemos la historia detrás de quiénes son, cómo son. Em, el hermano Midio es del pueblo Paita Vitera, y los Paita Vitera son como aproximadamente, a ver, 16, 14.000 a 16.000 personas en la etnia. Mike, Y ¿sí? sí, estás hablando de Benialgo, Mike, Venía algo, sí, de Benialgo, el hermano que tuvo el pequeño accidente. así mismo, perdió su casa de un fuego. Y mira, estas cosas que suceden muy a menudo. Y esta vez nos llegó la noticia, entonces la participación fue mayor, el impacto. Realmente cada año mucha gente pierde su casa por fuego. eh, y en esta ocasión pudo llegar a mayor personas el conocimiento. Él forma parte de una iglesia local en su comunidad, en Amambay. Y dentro de su iglesia forma parte de una asociación de iglesias evangélicas indígenas. Se llama Igleino. Igleino es casi como una denominación, eh, pero más bien es una personería jurídica que permite dar ¿Dónde están trabajando? asociaciones de Gracias. iglesias, o sea, muchas iglesias asociadas. Entonces ahí en este mapa pueden ver que hay iglesia hacia el sur, una buena cantidad en zona Caguazú, Campo 9, otra buena cantidad en zona Canindeyú, ¿verdad? Vamos a acercar. Esta es zona Canindeyú, muy fuerte presencia y obra misionera trabajando a full, varios hermanos e iglesias. Y Benialgo está en departamento Amambay, en esta zona de donde dice Piragní y comunidad guaraní Tacuayú Poté. Creo que él vive en Tacuayú Poté,
entonces está muy cerca en esa zona. Um, Capitambado es la ciudad más cercana. Entonces son como 400 kilómetros de Asunción central. Para que sepan un poco, ¿verdad? Otro día podemos entrar en más detalles, quiénes son, cómo son. Pero él era secretario de Igleino en la directiva y justamente perdió acta de constitución, su acta, su libro de actas en el fuego de la organización. Entonces, había varias pérdidas, no solamente de la familia, pero también de la organización. Y, y bueno, nosotros acompañamos iglesias y asociaciones de iglesias como Igleino. En mi caso, yo trabajo con el liderazgo pastoral, a veces líderes comunales, o sea, caciques, para acompañar en su crecimiento y madurez como líder. Eh, Mi filosofía personal es cuando hay líderes muy fuertes y maduros, se puede sustentar un ministerio a largo plazo y no depende tanto en gente de afuera. Entonces, eh, no sé si hay preguntas, pero me enviaron un audio que puedo enviar por WhatsApp. Dijeron, hermano Mike, ¿verdad? Muchas gracias, pero en realidad era eh, de la iglesia Villa Elisa, yo soy de la iglesia Renuevo y había otra iglesia eh, de Luque. Entonces varias personas e iglesias participaron y enviamos una linda ofrenda hacia esa zona. Entonces muchas gracias de parte de él al hermano Antolín voy a enviar ese audio. Si me permiten en el tiempo que me queda en esta mañana, quiero desafiarnos a una realidad, a nuestras iglesias eh, y nuestras vidas se centraliza mucho en trabajar con personas que son parecidas a nosotros. Eso es natural. No hay nada que sentirse mal por eso, ni vergüenza, eh, eh, ninguna cosa negativa, sino es simplemente una realidad. En zona Asunción somos mayoría paraguayos, ¿verdad? Con la excepción de gente como yo, ¿verdad? Que viene de un trasfondo norteamericana, hay europeos, hay japoneses. Entonces, en Paraguay somos una buena mezcla, pero como mayoría somos paraguayos latinoamericanos de habla español, habla guaraní, yopará, depende, hay gente con más contacto con la campaña, otros con menos, más universitarios, ya SUVDKT, más europeos. Entonces, somos de muchas clases, ¿verdad? Muchas formas. Y nuestra tendencia natural es encontrarnos con gente que son como nosotros, evangelizar gente que son similares, ¿verdad?, a nosotros. Eso está bien, es natural. Eh, eh, te hago pesante, así son las cosas, ¿verdad? Ya llegué añadera pisandi, ¿verdad? Los que son como nosotros, así da gusto pasar tiempo. Entonces formamos también iglesias donde nos llevamos bien, somos una comunidad, da gusto pasar juntos, celebrar juntos, orar juntos. Pero cuando entra alguien de otra cultura, ahí empieza. Es como tirar una piedra en un lago tranquilo, ¿verdad? Empieza a generar olas. Eh, eh, ¿Por qué fulano no hace esto, no hace aquello? No es como nosotros, es muy diferente, piensa tan diferente. Y hermanos, esta es nuestra realidad. Cuanto más hoy día y más complicado va a ser en el futuro. Este mundo en que vivimos ya se convirtió en un mundo global. Eh, y esta cuarentena
nos está impulsando incluso en pensar más sobre este tema. Incluso entendemos de la palabra de Dios que estos últimos días en que vivimos es, está dirigido hacia un globalismo político, económico y también religioso. Y sabemos de la palabra de Dios que aquel que va a ser el jefe de todo es nombrado como anticristo. Entonces esos son temas de futuro que ahora recién estamos empezando a ver que realmente puede suceder. Eh, Imagínate, casi todos los países del mundo se cerraron en una cuarentena. Que todos los países del mundo haga eso es un hecho histórico. Nunca pasó eso en toda la existencia de la humanidad, que todos los países del mundo se cierran al mismo tiempo y que su economía sea afectada. Entonces estamos en esa dirección, hermanos, y eso nos impulsa como iglesia local a pensar más interculturalmente. Eh, cuando llevamos adelante evangelismo y discipulado, ya vivimos con mayor realidad de que la gente con quienes vamos a estar compartiendo buenas nuevas no van a ser igual a mí, ¿verdad? Eh, no necesariamente van a hablar yo para o solamente español o solamente guaraní. Eh, de repente aparece una persona de la religión musulmán, puede ser de un país islámico, de África, puede ser de Medio Oriente, y está caminando por las calles de Asunción hacia el este. Entonces nos encontramos con una interculturalidad muy diferente hoy día. Y eso nos motiva a ser cada vez más eficaz en la manera que transmitimos el Evangelio. Y nos desafía un poco. Una, eh, Comparto algunos versículos y luego lanzo un desafío más detallado. Este Mateo 24:14 nos da una pista, una idea de cómo Dios ve las cosas. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Imagínense, Dios mismo declara, viste que hay gente declarando esto, aquello, yo declaro, dice, ¿verdad? Y acá tenemos a Dios declarando, Dios su palabra que nunca cambia, Él cumple su promesa y cuando Él dice que algo va a pasar, sí o sí pasa, es como que ya pasó para Dios. Este ya pasó, ya es un hecho, ya es historia. Será predicado, dice. O sea, este va a suceder y va a suceder a través de nuestras manos, nuestras bocas, nuestras ofrendas, nuestra actividad. Nosotros somos esto, el cumplimiento de estas palabras. ¿Qué nivel cada iglesia e individuo decide ante Dios? Pero sí o sí formamos parte del cumplimiento de esta profecía. Dice que todas las naciones, cuando habla de naciones, habla de etnias. Etnias tiene idioma, cultura, tiene su forma de ser, tiene sus valores, sus principios, lo que le importa, lo que no le importa. Algunos son violentos, otros son pasivos, otros fácilmente manipulados, otros son manipuladores. Toda clase de culturas y etnias hay en el mundo, ¿verdad? Y el evangelio será predicado. Y ahí dice, vendrá el fin. Entonces Jesús dice, bueno, cuando llegamos a este punto, ahí yo voy a cerrar esta etapa de mi proyecto y dar apertura a otros, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de fin del mundo en sí, porque el Apocalipsis habla de eternidad, eternidad, pero menciona ciertos
proyectos dentro de su plan eterno. Bueno, entonces nuestra predicación viene como consecuencia. Eh, Tenemos influencia en los tiempos de Dios, interesantemente, dentro de su soberanía y nuestra capacidad de obedecer. Mateo 28:19 dice, muy familiar, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Habla otra vez de todas las etnias, no solo paraguayos o etnias indígenas de Paraguay. Habla de gente musulmana en India, con hinduismo. Está hablando de todo acá, incluyendo. Y luego tenemos un modelo de Jesús que más o menos nos explica que este es algo geográfico y cultural. Recibiréis poder, dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces eso ya pasó. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces ahí más o menos da una idea geográfica de expansión. Va a empezar con nosotros acá, con nuestro pueblo, nuestra gente. Amén, gloria a Dios. Pero después dice Jesús, va a crecer, tiene que crecer, no puede quedarse. Va a afectar a Judea en gran manera. Y en nuestro caso no vivimos en Jerusalén, somos de Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hablar de Jerusalén? Muy lejos de nosotros. Entonces tomamos los principios, podemos decir Villa Elisa, podemos decir Asunción, Heredia, ¿verdad? Son modelos, pero va expandiéndose, se dispersa. Luego dice en Samaria y hasta lo último la tierra. Para mi abuelo, cuando él dijo, heme aquí, envíame a mi Señor, él de su pueblo natal y de su vida rural que vivía en Nebraska, Estados Unidos, para él venir a Paraguay, ¿saben dónde cabe esto? En lo último de la tierra, ¿verdad? Paraguay, para mi abuelo era lo último de lo último. Y nosotros que estamos acá decimos, no, estamos en Jerusalén, ¿verdad? Tranquilo, no se preocupen, estamos en Jerusalén. Pero para abuelo era muy extremo. Y se fue hasta el Chaco, ¿verdad? Eh, y entonces la idea es cuanto más entregado y cuanto más grande la fe, Dios nos va supliendo en el camino donde vayamos. Si quedamos en Jerusalén o en las otras áreas, Dios va a suplir, va a cuidarnos paso por paso. Eso da gusto. Cuando vamos a la terminal de ómnibus cada año, con encuentros pastorales y hay evangelismo, o cuando hay un evangelismo, campaña evangelística, o de casa a casa, o reuniones hogareñas. Dios va con nosotros, Él está en esto. Pero ahora en el camino encontramos con gente rarísima, rarísima, ¿verdad? Especialmente los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos fueron la gente peor del mundo, ¿verdad? Peor de la tierra. Y eh, había alguna parte donde los discípulos, no sé si era necesariamente Samaria, pero decía Jesús, ¿no quiere Jesús que nosotros pidamos que caiga fuego y azufre del cielo y que queme toda esta ciudad? Y formar a los discípulos, ¿verdad? Su forma de pensar. Y a ellos les costaba mucho trabajar transculturalmente con otras culturas, gente diferente. Fue muy difícil para los discípulos de Jesús. Y Jesús siempre desafiaba a sus discípulos de pensar más allá de su propia gente. Y en este caso, en una ocasión dijo, en camino entre Galilea y Jerusalén, en vez de dar la vuelta, que era lo común y corriente los judíos, dar toda una vuelta, pasar muchos kilómetros, más largo viaje, más cansancio, más gasto económico, para no cruzar y evitar Samaria. Ellos evitaba siempre. Jesús dijo, es necesario en Juan 4:4 pasar por Samaria.
Jesús fue muy intencional, ¿verdad? Eh, eh, fue demasiado incómodo para toda la tropa que estaba con él. Eh, Imagínate Pedro, Juan, Santiago, todos los discípulos caminando con él. Re incómodo era. ¿Qué estamos haciendo acá entre esta gente? Es como, no sé, tal vez ir a Chacarita, ¿verdad? Sí, qué maico llepo a ver, aquí, es peligroso acá. O tal vez para nosotros Samaria es viajar al Chaco, donde me fui ayer, ¿verdad? Entre los ñandevas. Vos sabés que yo no quiero vivir en el Chaco. No me estira para nada. El viento norte soplaba todo el momento que estuvimos ahí y entraba arena y polvo en mis ojos. Yo tenía arena de cabeza hasta mis pies, ¿verdad? De mis pies. Cuando yo regresé a casa tuve que bañarme y tenía arena en cada oído, en mi nariz, en todas partes. No da gusto para mí, no da gusto. Pero a pesar de la incomodidad, obedecemos al Señor. Decime, Señor, heme aquí, envíame a mí. Bueno, por lo menos por un día, ¿verdad? Tal vez aguantamos una semana. Em, pero después regreso a mi casa en Asunción con aire acondicionado. Em, y eso está bien, yo no estoy condenando eso para nada. Jesús no se mudó a Samaria con su tropa, sino pasó por ahí, pasó un tiempo. Y luego vemos, después de la vida de Jesús, su muerte, resurrección, Felipe pasó más tiempo en Samaria, trabajando con esa gente complicada, ¿verdad? Y mucha gente llegaron a conocer a Jesús por esa razón. Pero tenemos esa gente a nuestro alrededor. Eh, Acá vemos una foto, imagen de Jerusalén, una ciudad moderna, da gusto estar ahí. A mí me encanta Asunción, es mi hogar. Hace 16 años que estoy acá en mi casa con mi esposa y familia, trabajamos en la oficina. Viajo mucho, pero da gusto estar en la ciudad. Hay mucha comodidad. Y Jerusalén era igualito, ¿verdad? Ahí si quieres una oveja, carne de paloma, podés irte al mercado y hacer la compra. Era el centro religioso, hermoso templo tenían ellos para reunirse. Era el CFA de Jerusalén, no sé. En broma, hermano, en broma estamos hablando, ¿verdad? Pero era un centro religioso muy lindo, ambiente para alabar a Dios y glorificar. Entonces tenían todo en Jerusalén. Los discípulos tenían su pariente, asado cada tanto. En el caso de Pedro tenían que pescar y tener asado de, no sé, dorado, surubí, no sé, bueno, eh, pero algo de pez. Pero tenían su pariente, papá, mamá, Día del Padre, se festejan juntos. Da gusto. Y esa es nuestra vida hoy día. Llevamos bien con los parientes, da gusto estar. Y hay trabajo también. En Asunción siempre hay trabajo. Si falta algo, bueno, no es con poco esfuerzo, pero no, rápido encontramos trabajo. Eh, ya sea de albañil o profesor. Incluso hay gente que gana como pastor. O sea, hay trabajo. Eso, hay seguridad. Entonces los discípulos pasaron igual a las cosas que nosotros pasamos hoy día. Y Jesús desafiaba a la comunidad de la gente y decía, andate lejos, ¿verdad? Vas a empezar con lo más fácil, Jerusalén. Tranquilo, ahí conocemos el ambiente, sabemos dónde están las calles, eh, sabemos cuáles son las zonas de la ciudad que es más peligroso. Después vamos por Judea, ¿verdad? Ahí más complicado. En la campaña la gente habla guaraní, yo me cuesta guaraní, entonces, bueno, ahí la gente come un poco diferente que la ciudad. Me voy quizás a visitar los parientes Semana Santa, ¿verdad? Da gusto. Y la Tucucarú.
Y entonces vamos a Judea y después en Samaria ya es otro tema, ¿verdad? Y hasta lo último a la tierra. Samaria es re complicada. No voy a leer todo esto, pero Jesús a propósito habló de situaciones, anécdotas, para enseñar al pueblo de Israel, la primera iglesia cristiana, usando ejemplos de Samaria, acá en Lucas 10, de la historia del buen samaritano. Jesús utilizó a una persona odiada por el pueblo de Israel eh, para hacer énfasis de qué es amor, qué es amar, quién es mi prójimo, ¿verdad? Mi vecino, eh, la gente a quien no da gusto servir. Me toca ministrar, compartir evangelio, compartir mis recursos, mi tiempo, y usó a un samaritano para hacer énfasis. Entonces no es nada fácil esta Samaria, es complicada, gente complicada. Y este es, por un lado, quiero hacer comparación a nuestras etnias indígenas, ¿verdad? En Asunción, zona central, muchas veces el único contacto que tenemos con el nativo como urbanizados es el nativo que vemos en el semáforo, que hace manifestación, y vemos a ellos pasar mucho tiempo en la plaza. Entonces nuestra perspectiva es solamente eso. Y yo quiero desafiar a todos nosotros ir mucho más allá de los prejuicios que solemos tener, que todos son así o que todos hay yaranga, y ver mucho más allá a su necesidad, la necesidad de conocer a su creador, Dios, el que creó a su imagen, a su semejanza, con la capacidad de amar, capacidad de reírse, capacidad de glorificarle en todo, ¿verdad? Su capacidad de crear. Ese es un punto muy interesante, de ser creativo. Muchas veces muy fácil llega a nuestra boca o a nuestra mente decir qué bárbaro, no a ley fulano o amuáñate, él no es trabajador, él es así, él es allá. eh, y no vemos el potencial que Dios tiene. Dios tiene capacidad de transformar vidas, ¿verdad? Y incluso con esos ciertos aspectos de la cultura que no le glorifica, ¿verdad? Ah, ahora, para que entendamos, hay 19 pueblos indígenas dentro de Paraguay, dividido en cinco familias lingüísticas. Ahí está Guaycurú, Samuco, Mataco, Mascoy, Guaraní. Guaraní es uno de los más grandes, ¿verdad? Y luego está los Mataco, a ver, Mataco, Samuco. Eh, pero es bien grande, los Nivaclé son muy grandes el pueblo. Entonces tenemos 19 etnias. Este es un mapa de dónde están las etnias y hay aproximadamente 850 aldeas o comunidades. Y estimativamente la cantidad de comunidades que tendrá una iglesia evangélica, acceso al evangelio, yo diría, yo diría un 10%, ¿verdad? Hay mucho por hacer todavía. Eh, hay comunidades que rechazan directamente el evangelio. Hay otras etnias que cada, cada comunidad que tiene iglesia evangélica. Entonces, el desafío es sumamente grande. Nuestro Samaria, Paraguay, chiquitito de Paraguay en comparación al país Brasil que está a nuestro lado, pero igual para nosotros, Paraguay es un gran desafío. Hay mucho por hacer todavía, tanto dentro de zona urbana como zona rural. Y eh, a mí me gustaría que la iglesia Villa Elisa eh, tenga la oportunidad de tener relacionamiento en primer lugar, con cristianos de una iglesia evangélica indígena. Hay varias, chaqueño, oriental. Tener un contacto inicial, visitar, no ir con proyectos, simplemente
estar juntos, conocer, pasar un día, tal vez 2 días. eh, eh, no toda la iglesia, ¿verdad? Eh, Elegí 2, 3, 4 personas, lo que entra en una camioneta o dos y visitar. Y ese es algo que nunca olvidamos, impacta en gran manera. La iglesia, tal vez conocen la iglesia El Faro en Lambaré, empezó de esa manera y con el correr de tiempo, ahora hace 2 años más o menos que están visitando zona Santaní, un poco más allá, y constantemente trabajando con una iglesia que quedó muy débil, faltó fortalecer al liderazgo, conocer la palabra, hacer evangelismo. Y está siendo de gran bendición tanto para la iglesia local indígena, Aba Guaraní, eh, y también para la iglesia Alfaro. Es mucho costo, ¿verdad? Porque hay que viajar, entonces presupuesto, es todo un tema, pero eh, hay muchas cosas que uno puede empezar a experimentar para explorar esta parte intercultural. Y por fin quiero terminar acá. La iglesia evangélica, cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo, es muy intercultural, pero no es tan diferente a la primera iglesia fuera de Jerusalén. La primera oficial iglesia que conocemos fue fundada en, ay, ¿cómo se llama? Eh, Fuera de Jerusalén. No me acuerdo ahora dónde. eh, Después voy a acordar, pero ahí la primera iglesia donde se fueron llamados cristianos estuvo Bernabé, En Antioquía. Manaén. ¿Decía otra vez? Antioquía. Eso, muchas gracias. Antioquía. Estuvo Bernabé, Manaén, Simón, Lucio, Saulo, cada uno de estos tipos, líderes, personas de la iglesia local, eran de diferentes culturas, países incluso, ¿verdad? Simón probablemente era un negrito, ¿verdad? Africano. Con piel muy oscuro y otro podría haber un rubito por ahí, ¿verdad? Interesante, ellos empezaron a trabajar juntos, orando juntos, eh, tomando la Santa Cena, observando juntos oración, ayuno, alabanza. Y en ese ambiente fueron llamados a expandir el Evangelio mucho, mucho más allá de Jerusalén y de su iglesia local. Entonces, eso dejo como desafío, hermanos. Agradezco en gran manera la oportunidad de compartir. No me conocen, algunos sí, y quizás en estos días podamos encontrarnos y estar más cerca. Entonces, muchas bendiciones y entrego el micrófono de vuelta. Muchas gracias, querido hermano Mike. Excelente realmente el mensaje de desafío para interiorizarnos un poco, saber un poco de lo que está pasando en nuestro país con las etnias, ¿verdad? Con las otras culturas. Y gracias, hermano. Vamos a estar orando por tu ministerio. De hecho, que hace mucho venimos orando, hermano, por vos y tu familia. Los miércoles tenemos nuestra reunión de oración y siempre nos estamos acordando de ustedes, hermanos. Estamos orando por las misiones y hay un apartado especial ahí, Mike y Trisha Goddard y su familia. Muchas gracias, hermano Mike.